Paz de Cristo a todos los hermanos que están en esta actividad, en el maratón de 36 horas. Ha llegado un momento también importante y para todos de mucha curiosidad, porque es el momento de una entrevista que vamos a hacer a nuestros invitados de esta tarde, que son nuestro pastor Carlos Martínez y su esposa, la hermana Kenia de Martínez, pastores de la Iglesia 64. Paz de Cristo. Ellos son nuestros pastores y en esta tarde vamos a hacerles una pequeña entrevista para que los miembros de la iglesia y también algunas personas que están aquí, que nos acompañan en este en vivo, puedan conocerlos más a profundidad acerca de su llamamiento, su ministerio, cómo han afrontado situaciones difíciles tomados de la mano de Dios. Ahora nuestro pastor nos va a saludar. Paz de Cristo, me da mucho gusto este momento de estar aquí con nuestra hermana Giselle y espero que sea de bendición lo que hemos experimentado en el camino de Dios. ¿Nos gusta saludarnos, hermano? Paz de Cristo, me da gusto saludarles y poder compartir nuestros testimonios, nuestras experiencias, que ha sido de grande bendición para nuestras vidas y que puedan conocer un poco más de nosotros y de alguna manera les pueda servir de inspiración para sus vidas. Amén, muchas gracias, hermana. Pues comenzamos con la primera pregunta. Vamos a ir subiendo la intensidad de esta entrevista. Pregunta número 1. Actualmente son pastores de la Iglesia 64. ¿Cuánto tiempo tienen pastoreando esta iglesia? Un poquito más de 5 años. Empezamos desde que era misión y ya ahorita como iglesia, arriba de 5 años. Hermana Kenia, cuéntenos acerca del primer año como pastores en la Iglesia 64. ¿Cuál ha sido su experiencia en el primer año? Cuéntenos acerca de algún reto que les tocó vivir y también de alguna meta lograda, alguna victoria dentro de su primer año como pastores. Bueno, el primer año fue muy hermoso y también lleno de retos porque era una experiencia desconocida para nosotros. Para mí especialmente fue maravilloso, fue un gran reto y lo que más recuerdo, lo que más marcó mi vida es que llegamos a esta que era una misión de 20 personas y en un año ya era una iglesia de muchas personas. El Señor nos hizo crecer rápidamente y eso es lo que más recuerdo y me llena de gozo. Pastor, ahora usted compártanos acerca de su primer año pastoreando la Iglesia 64. Fue algo inesperado porque la hermana y yo trabajamos en la iglesia en muchas áreas. Ese fue nuestro sentir, nuestro llamamiento, servir, y fue una consecuencia. No te vas dando cuenta cómo Dios te va abriendo puertas. Es importante la actitud, la preparación, el honrar a Dios te va llevando en el río de Dios. En el río de Dios Él pone la dirección y cuando ya estás lejos pues no te das cuenta, es tu servicio a Dios. Amén, pastor. Y una pregunta que va ligada, tomada de la mano dentro de su ministerio. ¿Cuál ha sido su mayor reto dentro del Evangelio? Y también cuéntenos cuál ha sido uno de los mayores retos como pastor. Cuando recién inició su llamado, se bautizó, ¿cuál fue el primer reto que usted tuvo que superar? Cuando vas llegando en lo personal, lo que más rápido ves es que quizá alguien aparenta ser cristiano o hacemos las cosas sin el real conocimiento de la aprobación de Dios. Entonces una de mis principales luchas fue no meterme en esa corriente, es ir a ver qué quiere Dios de su obra, saber que Dios necesita y yo entender mi posición de siervo, de yo estoy para que me uses. Y cuando uno piensa así, entonces esos son los mayores retos, pastorearte a ti mismo antes que pastorear a alguien. Amén, qué interesante cuando menciona pastorearse a sí mismo
y entender que usted estaba para servir. Cuéntenos cómo logró tener esa mentalidad, cómo descubrió que era más importante el servicio a la obra de Dios, en qué momento maduró, en qué momento entendió esa parte dentro de la vida cristiana. Cuando Dios te lleva al arrepentimiento, te ubica de quién eras, dónde estabas y qué hacías. Entonces, cuando Dios te trae como dice la palabra, a su pueblo, a su luz admirable, entonces uno reconoce que llega sin nada, que no merece nada y que ni siquiera uno puede darse la gloria de nada. Entonces, el ubicarte, si tengo algo es por Dios, si ejerzo algo es por Dios, si me respalda en algo que yo haga, por mínimo que sea, es por Dios. Entonces, si tú llegas, te acuerdas de quién eras y ves quién eres, entonces le vas a dar la gloria a lo que hizo la diferencia. Amén. Qué significativo es y qué importante en la vida del cristiano reconocer y no olvidar quién es Dios en nuestra vida y lo que ha hecho, que eso nos lleva, como menciona el pastor, a darle toda la gloria y dedicar nuestra vida a su servicio. Y cómo mantenerse con esa postura de siervo, de servir. Aquí le voy a hacer una pregunta a mi hermana Kenia. Usted, hermana, dentro de su vida cristiana, ¿cómo usted se ha permanecido sirviendo al Señor? ¿Cuál ha sido la parte de relación con Dios, que esa comunicación donde Él le ha dicho, o de qué manera Él le ha dicho, así mantente, así hazlo, así vas a ser fiel, así vas a servirme de esta forma? ¿Cómo es que Dios le ha abierto su entendimiento y le ha mostrado de qué manera usted servir en el camino de Dios? Bueno, pues desde niña yo he experimentado que el Señor me hable por medio de sueños. Desde niña yo he experimentado que muy fuerte la presencia de Dios en mi vida, una relación muy íntima. Desde niña aprendí a buscar a Dios como mi único refugio, y eso me llevó a experimentarlo de una manera muy especial, a respetarlo y a tenerlo como prioridad, como lo más importante en mi vida. Y hasta el día de hoy sigo experimentando que el Señor me habla por medio de sueños, que el Señor me habla muy fuerte en mi espíritu, siempre me guía, Él siempre me ha guiado, nunca me ha dejado equivocarme, y de esa manera he experimentado esa fuerte relación, esa fuerte presencia en mi vida. Qué hermoso y qué bonito descubrir esa parte de la hermana que abre su corazón y nos cuenta. Voy a hacer otra pregunta. Entonces, usted creció en el camino de Dios desde chiquita, pero, por ejemplo, vemos muchas personas o jóvenes que crecemos dentro del camino de Dios y a veces no sabemos cómo decirle que sí al Señor, porque crecimos en su camino, pero probablemente no han identificado cómo Dios ha marcado su vida o cuándo ha sido un antes o una diferencia en el servicio a la obra de Dios. ¿Usted cómo lo experimentó? Bueno, a pesar de que yo conocí al Señor desde muy niña y lo experimenté de diferentes maneras, sin duda un antes y un después fue cuando yo me casé y el Señor unió mi vida a este hombre, y Él ha sido un ejemplo para mí. Él, a pesar de que yo desde niña estuve en la iglesia y Él llegó ya grande y se bautizó, Él ha sido para mí un ejemplo, me ha impulsado a servir al Señor, y ver el cambio en Él y la transformación que Dios hizo en Él me ha hecho a mí experimentar también al Señor de una manera que yo no lo había experimentado, y mi vida cristiana cambió totalmente al trabajar de la mano de mi compañero, de mi esposo, cuando el Señor nos une en matrimonio. Hemos llegado a un tema muy interesante que yo creo que todos nuestros espectadores están ansiosos por descubrir. Ahora que la hermana nos revela un poco acerca de las características que vio de Dios en usted, esa decisión de servir a Dios, porque lo menciona la hermana, que
usted fue un hombre decidido, que se decidió por el Señor y vio un cambio radical en su vida. Ahora usted, hermano, cuéntenos cómo fue que usted supo que la hermana era la sierva, ¿cómo le dice usted? La hermosa que Dios tenía, la hermosita que Dios tenía para usted. Es fácil reconocer a la gente que vale la pena. Yo a ella la conozco de adolescentes y ella siempre ha sido una mujer muy, muy especial. No se batallaba mucho para enamorarse de ella. Ya después fuimos creciendo y la vida nos llevó por caminos diferentes, pero siempre yo supe en mi corazón que la mujer ideal que existía para mí era Kenia, desde que fuimos adolescentes. Y cuando ya nos encontramos en el camino de Dios, de hecho tenemos una anécdota muy especial, Kenia y yo. Cuando yo llego a la iglesia de amigos, nos hicimos esposos, o sea, no pasamos por ser novios, porque yo llegué, inmediatamente el Señor me cambió y siempre supe que la mujer que yo ocupaba era ella y no me lo merecía, pero yo sabía que si Dios me la había puesto en mis manos, entonces yo debía de vivir con ella, reconociéndola como una herencia que yo tenía que cuidar. Y así vivo. Para mí ella es un tesoro que Dios puso en mis manos, y siendo un mal administrador, y que la sabiduría me la ha dado Él. Ella ha sido para mí un premio que no me lo merezco, pero ya lo tengo, entonces lo cuido. Eso es lo que ella es para mí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y aprovechando este tema, ¿qué consejo le daría a la juventud acerca del cuidado y del reconocimiento de la persona de Dios para su vida? Porque usted menciona que ella era fácil enamorarse de ella porque sus características al servicio de Dios, físicamente también, pero su interior eran y son hermosos. Entonces usted dice que no lo merecía, pero valoró ese regalo. Háblenos acerca de cómo usted decidió cuidar ese regalo y qué es lo que Dios hizo en su vida para entender esa parte en el, vamos a decirlo, matrimonio, porque ya estamos hablando del matrimonio. Lo que pasa es que uno, o al menos en mi caso, sin Dios ya había vivido cosas y no había sido feliz o no había tenido la respuesta correcta. Entonces cuando Dios me pone a ella en mis manos, para empezar lo reconozco que es de Dios. Y si yo quiero cuidarla, necesito ir a ver qué me aconseja Dios. Entonces yo me meto a la palabra y la palabra me va a decir cómo debo de ser como esposo, cómo debo de ser como amigo, cómo debo de ser como compañero y cómo debo de ser como sacerdote. Si yo tomo ese lugar, entonces quizás lo voy a hacer a mi capacidad, pero Dios va a ver mi intención. Y es ahí donde yo le estoy diciendo al Señor, yo no puedo ni sé, pero vengo a ti para que tú me digas cómo hacerlo. Eso es lo que ha sido mi clave. Amén. Ya escucharon el consejo y la dirección de Dios. Dios le pague, pastor. Tengo otra pregunta. Ustedes fueron pastores juveniles antes de ser pastores de la Iglesia 64. Cuéntenos, dentro de a lo mejor la inexperiencia, pero la buena intención, ¿no?, de servir a Dios, ¿cuál fue su mayor reto para poder, cuando recién les dijeron van a ser pastores juveniles, más bien, yo creo que cuál fue su miedo, cuál fue su mayor reto a vencer? Y por último, ¿cuál fue su mayor aprendizaje? A ver, usted nos contesta cuál fue su mayor miedo como esposos. Y la hermana nos va a contestar lo siguiente. Ese tiempo del pastorado juvenil, que igual es como una consecuencia a la que nosotros nos tuvimos que enfrentar, realmente hay un punto que me gustaría que los jóvenes supieran. A veces uno pone mucho de pretexto la experiencia, pero cuando tú sabes lo que Dios quiere que hagas
eso tiene más poder que la experiencia. Por ejemplo, a mí me tocó llegar aquí a ser pastor y no tenía experiencia para manejar ya una iglesia general, pero sí sabía lo que Dios quería que hiciera. Entonces me pasó igual en cualquier parte de liderazgo. Si yo llego a ser pastor juvenil, no tengo la experiencia para pastorear a los jóvenes, pero perfectamente sé cuál es la voluntad de Dios para ellos y para mí. Entonces empiezo a trabajar en ello. Y miedo, a lo mejor no le pudiera decir miedo porque en mi tiempo tuve de que me diera miedo. Llego por una necesidad en la que mi fortaleza es saber que si Dios me está poniendo ahí, es porque puedo hacer algo ahí. Amén. Esa es, no tuve tiempo ni de miedo ni de gozo, ya estaba ahí. Amén. Amén. Qué importante rescatar la parte que menciona de estar listos, dispuestos. Y cuando el trabajo de Dios apremia, uno está listo y dispuesto, y es verdad, no se siente a veces miedo porque queremos trabajar para la obra del Señor. Hermana Kenia, ¿cuál fue el mayor reto en su pastorado juvenil dentro de la iglesia donde fueron pastores juveniles? Bueno, cuando nos ponen a nosotros de pastores juveniles teníamos 5 años de casados. Para mí era ya muy lejano la juventud, trabajar con los jóvenes. Para mí ya era como ya lejos, ya no me miraba con los jóvenes y nunca habíamos tenido esa experiencia, mi esposo y yo. Y yo le pedí al Señor que me diera sabiduría porque para mí era una nueva experiencia, un reto, y quería hacerlo de la mejor manera. Le pedí al Señor, sabía que era un trabajo difícil porque era un grupo grande de jóvenes, y yo aprendí con esa experiencia que cuando tú quieres agradarle al Señor, cuando tú quieres hacer todo para su honra y su gloria, no importa, como decía mi esposo, que no tengas experiencia en ese trabajo, no importa que lo hagas por primera vez, porque lo único que el Señor quiere es tu disposición, tu entrega total y tu corazón, y Él te va a capacitar, Él te va a dar la sabiduría que tú necesites. Eso fue lo que yo experimenté, que sin saber qué hacer, sin saber cómo poder ser amiga de todas las señoritas, o cómo poder tener esa palabra sabia, ese consejo cuando se requiriera, yo sin tener la experiencia, yo experimenté que el Señor me diera esa palabra cuando alguien la necesitaba, porque yo se lo pedí con mi corazón. Yo quise servirle, yo quise ser útil en esa área donde Él me estaba poniendo junto con mi esposo. Entonces yo ahorita les puedo decir que no hay trabajo que el Señor ponga en sus manos que no lo puedan hacer porque no tienen la experiencia o el conocimiento, porque el Señor capacita. Él lo único que quiere es tu disposición, tu entrega, tu integridad y tu corazón. Hermana, ¿usted se imaginaba que Dios la iba a llevar hacia el pastorado? Yo nunca lo imaginé, nunca lo anhelé tampoco, nunca estuvo en mi pensamiento ni en mis sueños. En mi familia no hay pastores ni esposos de pastor, entonces pues no, nunca lo imaginé. Es un regalo inmerecido que el Señor me dio. Él tenía este plan para mí sin yo saberlo, sin yo imaginarlo, sin yo pensarlo. Pastor, ¿usted se imaginaba que Dios lo iba a traer hacia el pastorado? Sabemos que su papá fue pastor. ¿Y usted lo imaginaba? No, nunca. Pienso yo que anhelar es bonito. Anhelar trabajar, anhelar servir, ser útil, pienso que es bonito. Pienso que si alguien anhela o busca ser pastor, realmente ni sabe lo que quiere o piensa, porque si lo analizamos bien, el pastorado bíblico pues es algo muy serio, ¿verdad? Es una carga, es un peso en el que uno tiene que meter el corazón y uno lo tiene que poner al nivel de la familia. Entonces,
debe de ser un don, porque el pastorado va más allá de un título. Yo te lo puedo decir humildemente, ¿no? Y Dios me está escuchando. Dios, cuando pone un pastor, también le cambia el corazón. Tienes que tener el corazón de pastor. No solamente es que lo pueda hacer porque tienes dinero o porque tienes propiedades o porque tienes la facilidad. Tienes que tener el corazón. ¿Qué es lo que usted más disfruta o qué área de ser pastor disfruta más dentro de este llamado? Disfruto la seguridad. Cuando llegamos a esta congregación, era una congregación muy pequeña, había tenido muchos problemas la congregación, habían salido o estaban en una situación difícil por muchas cosas. Tuve un sueño de que yo iba a ser el pastor aquí, y ese sueño marcó mi vida porque es muy importante la revelación. Un día, estando en mi casa, el Señor me dio una palabra en un sueño acerca de mi función aquí, y era que yo me iba a ir a gozar. Entonces yo despierto, y si yo analizo las situaciones de ese momento, no eran para gozarme, eran para batallar. Pero yo le creí a Dios. Yo dije, el Señor dijo que me iba a gozar, y eso es lo que ha pasado todo este tiempo. Yo aquí, hermano, me he gozado. Gloria a Dios. Y otra pregunta, hablando del pastorado y como familia pastoral. Han habido situaciones difíciles, también han habido situaciones de gozo. Como familia pastoral, ¿cómo Dios les ha mostrado que ustedes deben resolver los problemas? Voy a decir mejor la pregunta. Tomados de la mano de Dios, ¿cuál es la técnica como familia pastoral para resolver las situaciones complicadas o los problemas? Es fácil porque mi esposa y un servidor hacemos un pastoreo personal, donde ella conoce perfectamente sus funciones como esposa del pastor de la iglesia. Ella no anda aquí mandando como muchas hermanas, ni anda dando órdenes como muchas hermanas, ni creyéndose la dueña de aquí. Ella está en este lugar sabiendo que es mi fundamento. Ella es la que me ubica, ella es la que me aconseja allá en privado, ella es la que me da sus ideas y el sentir que Dios le da en el momento donde ella, con su prudencia, lo debe de hacer. Entonces, al tomar ella su lugar, yo no batallo, porque aparte es parte de mi testimonio y parte de mi autoridad. Y yo aquí en la iglesia tomo mi lugar como pastor y donde yo estoy, pero la clave está en que en mi casa reconocen mi pastorado, en mis hijos reconocen que yo soy el pastor, mi hija sabe que yo soy el pastor en todos lados, no solamente en la iglesia. Y los primeros que deben de estar bien pastoreados son ellos, para yo poder venir con mi testimonio de que pastoreo bien mi casa, para pastorear bien la casa de Dios. Amén. Hermana Kenita, cuéntenos acerca de lo que habla nuestro pastor. Él habla de usted, de una mujer prudente, de una mujer que ha sabido tomar el lugar como esposa del pastor. ¿A usted la aconsejaron? ¿Cómo usted descubrió qué postura, posición tomar dentro del matrimonio pastoral? Bueno, no recuerdo consejos de ese tipo, pero como te decía hace un momento, el Señor te guía, el Señor te da la sabiduría. Cuando tú vas a Él y le pides la dirección de cómo comportarte, de cómo ser, cómo caminar y cómo trabajar para su honra y para su gloria, Él te guía. Él no te va a dejar que te equivoques, y yo siento que el Señor ha sido mi guía en todo momento, y Él es el que me ha ayudado, Él es el que me ha dado la sabiduría que he necesitado, me la sigue dando porque siempre la sigo necesitando, y Él siempre es mi guía. Amén. Ya tocamos un poco este tema, pero me gustaría que usted nos dijera, como esposa de pastor,
mencionaba usted que no le han dado un consejo como tal, pero ha recibido la guianza de Dios. Cuéntenos acerca de algo que se le haya dificultado, si gusta abrirnos su corazón, de alguna, no necesariamente una experiencia definida, pero algo que usted, una situación que haya afrontado difícil y haya resuelto. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál situación fue? Si gusta contarnos, ¿cómo lo resolvió? Bueno, he tenido muchas experiencias, muchas en las que he visto la mano de Dios, pero una que te quiero contar ahorita, que les quiero contar es cuando llegamos a esta iglesia, que era una misión chiquita, cuando nosotros llegamos a este lugar, pues había algunas situaciones que nosotros teníamos que enfrentar al llegar aquí, difíciles, y sí sentía cierto temor porque era nuestra primera experiencia, y recuerdo que le pedí al Señor que me llenara de fuerza, que me diera la gracia, que me diera la sabiduría para poder llegar y abrir mis brazos a esta nueva congregación que estábamos empezando a conocer y que íbamos a estar al frente. Y pude ver la mano de Dios. Es un testimonio que me gusta contar porque cuando yo llegué a este lugar y yo miré a la gente que estaba aquí, siempre platicamos mi esposo y yo porque coincidimos los dos, era como si yo los conociera de mucho tiempo. Realmente yo los miraba como mis hermanos y gracias a Dios, no fue nada difícil, no fue nada del temor que yo tenía y todo se fue inmediatamente porque el Señor nos dio la gracia y nos ayudó. Entonces yo pude ver la mano de Dios y esa es una experiencia que se me queda grabada desde el primer día que llegué aquí. Fue muy fácil amar a la gente, fue muy fácil comenzar este camino que el Señor había preparado para nosotros de su mano. ¿Cuál es su mayor anhelo como pastores? Que alguien un día pueda beneficiarse de que les hayamos ayudado a servir a Dios. Una ocasión experimentamos, cuando éramos pastores juveniles, falleció un muchacho y recuerdo que una hermana estaba en el velorio que no era de ahí, fue y me dio una palabra, y esa palabra para mí ha sido muy importante. Me acuerdo que me dijo aquella hermana, me abrazó y me dijo, hermano, me dijo, Dios me dio una palabra para usted. Y le dije, démela, pues necesitaba palabra de todo en ese momento. Y me dijo, no sé usted qué haya sido de ese muchacho, pero el Señor me dijo que le dijera que usted tuvo mucho que ver para que Él esté con él. Esa palabra de ella, que no era de esa congregación y que no tenía una relación conmigo, fue impactante para mí. Y es una palabra que vive conmigo y que ese es mi fin. ¡Wow! ¡Qué tremendo nuestro pastor! Entonces, qué bendición que haya ese corazón dentro de ustedes, pastores, el corazón de desear ser un ejemplo en la manera de servir, en la manera de amar a Dios, en la manera de adorarlo. Yo escribí hace un tiempo, sé que es una entrevista, pero escribí hace un tiempo en nuestro congreso que teníamos un pastor y una pastora que son ejemplo de servicio a Dios en todo, darlo todo. Gracias a Dios. Ahora, hermana querida, cuéntenos un testimonio así de fuego que Dios haya hecho en su vida aquí, siendo parte de la iglesia 64. Un testimonio que usted quiera compartir, donde Dios haya obrado. ¿Un testimonio personal o que haya visto aquí en la iglesia? De los dos, ¿qué le parece? Muy bien, pues uno de los testimonios personales que recuerdo es recién que llegamos a esta iglesia,
yo me embaracé y ya había tenido, ya no se me había logrado un bebé poco tiempo antes de mi embarazo. Y empecé a tener complicaciones, tenía 2 meses de embarazo, empecé a tener complicaciones, el doctor me dijo que iba a tener un embarazo de alto riesgo, que me tenía que cuidar mucho, y me empezó a dar medicamento, y teníamos una actividad aquí de jóvenes, un culto. Y yo estaba aquí, estábamos en el tiempo de administración, y estaba orando por las señoritas, y en un momento me detuve a orar por mi bebé. Me puse las manos en el vientre y era una preocupación constante que yo tenía, pero mi confianza estaba en el Señor, pero como ya había vivido algo antes, estaba ese cierto temor. Y recuerdo que yo estaba orando y el predicador me habló para orar por mí y por mi esposo. Y en ese momento el predicador me dio una palabra y me dijo: no tengas miedo. El Señor está contigo, el bebé que tienes en tu vientre lo vas a ver con vida. El Señor quiere que estés tranquila. Y fue impactante para mí porque nadie sabía la oración que yo estaba haciendo en ese momento. Y a partir de que ese predicador me dio la palabra de que le creyera a Dios, que ese bebé lo iba a ver nacer y que iba a estar bien él y que iba a estar bien yo, fue muy clara su palabra, que los dos íbamos a estar bien. Yo me empecé a sentir peor, me empecé a sentir muy mal, de salud, muy mal, pero recuerdo que esa palabra que el Señor me dio por medio de ese predicador fue mi aliento, porque yo me aferré a esa palabra y yo le decía al Señor: tú me dijiste que yo voy a estar bien y que mi bebé va a estar bien, entonces aunque me sienta mal, yo me voy a ir a la iglesia, no voy a faltar a ningún culto, aunque el doctor me decía que me quedara en casa, que guardara reposo absoluto. Yo decía: no, yo no me voy a quedar en la cama, yo me voy a ir al culto, yo voy a acompañar a mi esposo y voy a ir a alabarte, Señor, porque yo te creo, yo creo esa palabra que tú me diste. Y a pesar de que me sentía mal, estaba aquí, veníamos al culto y trabajábamos, y conforme fue pasando el tiempo me fui sintiendo mejor. Y pues gracias a Dios mi bebé nació, ya tiene 4 años, es un tremendo, gracias a Dios. Y yo también estoy viva para disfrutar y seguir trabajando para el Señor. Y ese es uno de tantos testimonios que el Señor me ha permitido vivir. Ahora, pastor, usted cuéntenos el otro testimonio, un testimonio de aquí, de la congregación, que ustedes hayan vivido, que los haya impactado. Ha habido varios, pero de los primeros fue un día entró una señora corriendo aquí, la iglesia estaba pequeña y la señora dijo que venía pidiéndole a Dios una iglesia donde ella había una necesidad. Llegó, era la abuela de una niña que acababan de atropellar en el Boulevard 2000. Entonces ella dio un testimonio, dijo: el Señor me mostró que esta iglesia me iba a ayudar a orar. Nos dejó su necesidad y empezamos a orar por esta niña adolescente que estaba ya desahuciada. Vino a la semana la abuela y nos dijo que vino peor. Dijo: los doctores me dijeron que esta semana se va a morir la niña. Estando orando por ella, en ese momento toda la congregación, el Señor me dio una palabra que era que iba a ver yo a esa niña entrar por la iglesia. Y yo le dije a su abuela, con todo mi respeto y mi integridad hacia Dios, le dije: señora, yo voy a ver a su hija entrando, a su nieta entrando por esta iglesia. Y ella se fue con esa palabra. La iglesia hizo un plan de oración por esta niña, y como al mes llegaron unas personas afuera aquí de la puerta de la iglesia y me dijeron: pastor, somos los papás de la niña. Y cuando los vi dije: me van a decir que ya se murió o algo, porque los vi muy serios, y era un domingo y se quedaron. Me dijeron: somos los papás, y no me dijeron nada más. Y yo, y luego, ¿qué pasó con la niña? Y me dijeron: hoy va a venir a la iglesia. Y no se me olvide ese culto, porque estando yo ministrando, vi a la niña en la puerta y le dije a la congregación:
ahí está la niña, la que Dios nos dijo, y entró viva caminando en este lugar. Hablaba todavía difícil porque tenía abierta su cabeza, y ella, por ahí hay un video, dijo: Dios me dijo que en cuanto me despertara viniera a darle las gracias porque por las oraciones de esta iglesia me dio vida. Wow. Y eso fue una de las primeras glorias que vivimos en ese aspecto sobrenatural de Dios aquí. Wow. Qué impresionante. Imagino que Dios ha hecho muchas cosas muy maravillosas en la iglesia 64. Hay una pregunta, pastor, que me hizo un joven para usted y decía más o menos así: ¿alguna vez usted se desanimó o desistió o creyó que no era destinado para este ministerio al que Dios le llamó? No, nunca. Me he desilusionado, pero nunca me he desanimado. ¿Por qué? Así es la pregunta. Me he desilusionado de personas, me he desilusionado de quizá de hábitos o de costumbres o de formas. A veces uno se crea un criterio de alguien o de algo y de repente uno termina defraudado, pero desilusionado no, porque el que me llamó fue Dios, entonces no me puedo desilusionar de Él. El que me dio las órdenes, las indicaciones, es Él. Entonces estaría yo mal si un día me desilusionara, me desanimara, porque el máximo ejemplo pues ha sido Él para mí. Entonces no hay lugar para mí para eso. Amén. Hermana, la misma pregunta. ¿Alguna vez usted se desanimó, creyó, pensó que tal vez el ministerio para el que Dios la había llamado no era para usted? ¿Quiso abandonar, desistir? Cuéntenos. No me he desanimado. Se viven diferentes situaciones en las que, pues como dice mi esposo, puedes desilusionarte, pero no de Dios, del trabajo de personas, de cosas que no estás de acuerdo o que pues muchas veces pueden lastimarte, decepcionarte, pero no de Dios. Claro que no, nunca. Amén. Pastor, cuando usted se bautizó, ¿cuál fue el hábito que más le causó dificultad dejar para el servicio de Dios? Ninguno, nada. Mira, por eso el asunto es darle la gloria a Dios, ¿no? Yo antes, cuando no era cristiano, tenía una vida social muy abundante, ¿no? Los amigos, las salidas por ahí a los lugares, la tomada, la fumada, todo eso, que empezó como algo para estar acorde a los demás y después terminó apresándome. Llegué al camino de Dios un día, un sábado. Estuve todavía en mi vida habitual, social. Al siguiente día fui a la iglesia. Ese día Dios tocó mi corazón y jamás, y lo digo para gloria de Dios porque Él me está escuchando, hace 15 años que voy a cumplir de bautizado, jamás volví a tomar alcohol, nunca más en mi cuerpo volvió a entrar, jamás volví a fumar, jamás volví a decir una grosería, porque Dios me cambió. Por eso se me hace muy difícil cuando hay, o sea, sí los entiendo, no estoy de acuerdo en cristianos que hoy pecan y mañana otra vez alaban a Dios y luego mañana vuelven a tomar y se la llevan así, porque yo soy un milagro de Dios total en ese aspecto, nunca he batallado. Justo eso le quiero preguntar. ¿Qué le diría usted a un hermano que no logra vencer todavía esos aspectos de su vida para servir a Dios, los hábitos que todavía puede que esté luchando con ellos? Ok, que no ha vencido porque no ha querido. No, la culpa, o sea, no hay una debilidad en ellos, en nosotros, que Dios no pueda convertirla en una fortaleza. Yo tengo esta mentalidad, por ejemplo, cuando yo llevo el camino de Dios, Dios me motiva a ser motivador.
Entonces cuando tú estás motivando, no le das espacio a la desmotivación, porque constantemente tú estás motivando. Y es una obligación el que tú estés en un alto nivel para poder motivar a alguien. Entonces, el cuidarte, yo tengo la función de darle palabra a alguien. Hey, ánimo, sí se puede, vamos adelante, honra a Dios. Pero, ¿cuál es mi fuerza para yo hacer eso? Mi base, pues es mi integridad. Es que Dios va a respaldar mis palabras. Entonces, es de ahí donde está la fuerza, en el que yo me siento un instrumento que Dios necesita usar, pero que la gloria no va a ser para mí. Mi obligación es estar listo para que Él me use. Ahí es donde entra el cuidado. Amén. Ahora estoy formulando una pregunta que para mí se me hace muy interesante. Dentro de la vida de usted, el hermano Carlos, usted es hijo de pastor. ¿Usted cree que la vida del ministerio de su papá, la entrega al servicio de Dios, toda la vida que su papá dedicó al servicio de la obra de Dios, tiene que ver directamente con el llamado de su vida y que Dios haya, ¿cómo lo puedo formular? Que Dios haya respetado, mantenido un pacto de generación sobre la familia de su padre para que usted esté sirviendo? Sí, total, no por una herencia de repente como la manejamos pasional, ¿no? Sino es una herencia por la necesidad que hay. Nosotros estamos por necesidad. O sea, Dios nos pone porque hay necesidad de que haya pastores, no para que nosotros nos demos un lujo o nos sintamos algo. Hay necesidad y uno tiene que estar listo para esa necesidad. En este caso, mi papá tuvo esa gloria de Dios de poner en sus manos la responsabilidad, y a mí me tocó ver poco tiempo el tipo de hombre que él fue, el tipo de siervo. Dios me lo permitió que yo lo viera porque venía la necesidad de que yo continuara el trabajo, no porque mi papá o yo fuésemos nadie, ¿no? Sino por la necesidad del pueblo de Dios, que dentro de toda nuestra ignorancia y limitaciones pues estaba nuestro corazón, que es el que Dios quiere usar. Amén. Yo sí creo que esa herencia, aparte de que Dios le dio a la familia de nuestro pastor, pues continúa en la vida de nuestro pastor y de su familia, por el servicio amor a la obra de Dios, como menciona nuestro pastor. Hermana Kenia, si usted pudiera dar un consejo, que lo va a dar a las damas de la Iglesia 64 dentro del caminar en el servicio de Dios, ¿qué consejo les daría? Algo que usted ya mencionó, que es estar en total comunicación con Dios. Ahora, un consejo en cuestión de hábitos que a las hermanas pueda servirles para mejorar su relación con Dios o su diario vivir con Dios. Que no se cansen de servir al Señor. Siento decirles en este momento que aunque en la vida cristiana a Dios le place pasarnos por diferentes procesos y diferentes situaciones, que sepamos como cristianos vivir esos procesos por los cuales el Señor nos quiere llevar como hijos de Dios. Que no permitamos que el enemigo engañe nuestra mente y nos haga dudar del poder de Dios sobre nuestras vidas, nos haga dudar del amor que Dios nos tiene hacia nosotros, que nos haga alejarnos de su camino, de sus promesas, de sus bendiciones. Que seamos unas mujeres llenas de fe, convencidas de que no importa nuestra situación, no importa en qué lugar estemos, no importa cómo nos sintamos, que nuestra fe nada la mueva de nuestro Dios, que estemos seguras y estemos confiadas de que en su tiempo vamos a ver cumplida su promesa en nuestras vidas y en nuestras familias según sea la necesidad de cada una, pero que seamos esas mujeres de fe, que seamos esas mujeres seguras, con una convicción fuerte de que
vamos caminando y vamos avanzando. No nos estamos quedando, estamos avanzando y vamos a llegar un día a estar en la presencia del Señor. Un día vamos a ver su rostro y un día vamos a haber cumplido su propósito en nuestras vidas y nos vamos a acordar, cuando estemos en ese lugar, nos vamos a acordar de que lloramos, de que reímos, de que sufrimos, pero que todo valió la pena. Amén. Hermanos, ahorita los que están aquí en el en vivo, vamos a concluir pronto con esta entrevista y me gustaría que aquí los hermanos nos pusieran una palabra de aliento para nuestros pastores. Aquí pónganos, les amamos, son unos pastores esforzados, una palabra de aliento porque ellos ahorita van a leer los comentarios. Y para concluir, a nuestro pastor me gustaría que él nos expresara cuáles son sus deseos también para los siervos de la Iglesia 64 y una despedida para concluir nuestra entrevista de esta tarde. No, Dios te pague, Dios les pague a los que estuvieron ahí atentos. Nuestro anhelo es lograr que cada hermano que esté aquí, el tiempo que esté aquí, se le quede como base que si no hacemos las cosas para agradar a Dios, pues no valió la pena. No valió la pena el esfuerzo, la inversión, el tiempo. Es algo que nosotros vivimos externando. Hay muchas cosas importantes, pero la base de todas, hermanos, es que lo que usted haga, lo que yo haga, lo apruebe Dios, le agrade a Dios. Y si logramos eso, aunque no le guste a muchos, ya ganamos. Amén. Agradar a Dios. Dios les pague.